la oscuridad de la noche, donde las sombras se alargan y los susurros del viento adquieren vida propia, nace el miedo. Es ese compañero inseparable, el eco de nuestras más profundas inquietudes, el susurro de lo desconocido que se cierne sobre nosotros en la penumbra. El miedo es esa emoción ancestral que yace en lo más profundo de nuestro ser. Nos envuelve en su abrazo oscuro y nos implica explorar los límites de nuestra valentía. Pero, ¿qué es el miedo? ¿Sino una manifestación de nuestra humanidad? Es el eco de nuestros anhelos y temores más íntimos, la chispa que enciende la llama de la imaginación y nos sumerge en un mundo de fantasmas y criaturas de la noche. Aunque pueda parecer un enemigo, el miedo nos une de una manera única, nos conecta a través de nuestras experiencias compartidas de terror y nos recuerda de nuestra propia vulnerabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás esta noche? Buenas noches, Ricardo. Muy emocionado por nuevamente compartir la mesa contigo y sobre todo aterrorizado como todas las noches para ver qué tema es el día de hoy. Pero ante todo me siento muy contento por escuchar una nueva historia que se une al mundo de lo desconocido en Miedos Nocturnos. Qué bueno, Manuel. Y pues también de antemano agradecer a toda la gente que nos sigue, que nos apoya de otros países, aquí también de manera local en México. Y pues acompáñenos hoy en un tema que estoy seguro que les va a causar mucha indignación, mucha conmoción y sobre todo un asqueo importante con la bilis que puede ocasionar sobre la persona que vamos a hablar hoy. Como ya lo habrán visto en el título, se trata del monstruo de Iztapalapa. Pero antes de empezar, Manu, ¿qué has conocido del monstruo de Iztapalapa? ¿Qué te has enterado? De lo que me he enterado solo sé que fue un caso que se cerró en el año del 2015. Estaba chico en ese entonces y sí, recuerdo que fue un caso bastante sonado aquí en la familia. Sin embargo, no investigué de más, justamente para saber de primera mano contigo cuáles son las atrocidades detrás de este caso. Pero estoy emocionado por saber, intrigado, pero sobre todo aterrorizado, porque, como lo hemos platicado anteriormente, son historias que ocurren en la misma línea de nuestra vida y que tal vez si los dices, fue en el 2015. Fue en el 2015. Es nuestra década. Entonces, causa cierto temor de que el día de mañana nosotros salgamos y podamos ser víctimas de este tipo de monstruos. Y más aparte porque en su línea temporal, todo se empieza a surgir a partir del año 2004. Y su captura se da en el 2011 y su sentencia en el 2015. Ok, perfecto. Entonces, si estamos conscientes, pues nos agarra en un tramo de nuestra vida. A mí, por ejemplo, me agarró en mi desarrollo. O sea, cuando conoces la noticia ya estando adolescente, pues sí te conmociona porque todo lo que fue pasando, después que te vas enterando, dices, yo tuve esa edad y no me pasó nada y qué agradecido estoy que no me haya pasado. Sí, sobre todo que no fuiste el protagonista de unos acontecimientos. Exactamente. No, pues bueno, para empezar con esta historia y dejar en claro a la gente, hoy regresamos a los asesinos, a personas que tienen muchos problemas de personalidad, pero que en este caso les aseguro que van a entender que este ser en especial no tenía ningún problema de psicología, sino que estaba totalmente consciente de todo lo que hacía. Pues encantado de escucharte, Ricardo. A lo largo de la historia han existido delincuentes con una malicia incomparable, con sed de hacer lo que se les plazca y capaces de cometer atrocidades que en una película de terror podríamos imaginar ver. Como sabrán, en México han habido muchos casos de homicidas, abusadores, pedófilos y asesinos de infantes. Pero ¿qué pasaría si una persona cumpliera con el perfil de estos tres últimos, reuniendo en un solo ser humano la capacidad de humillar, torturar, abusar y matar aunque sea por accidente? Suena grotesco y sacado de la mente de un escritor dedicado al terror, pero lamentablemente sí hay personas así, y una de ellas es sobre la que vamos a platicar hoy.
Estoy hablando del monstruo de Iztapalapa. Antes de conocer los delitos por los cuales se le asignó el seudónimo de monstruo, conozcamos un poco sobre la historia que precede a los fatídicos hechos que lo llevaron a ser arrestado y posteriormente sentenciado a 241 años de cárcel. Por allá del lejano 2004, Jorge Antonio Iniestra, de unos 31 años en ese entonces, nombre real del monstruo de Iztapalapa, era un taxista, pero alternaba su oficio desempeñándose también como guardia de seguridad en una mueblería, y es justo aquí donde conoció a su pareja sentimental, Clara Herrera, de 36 años en ese momento, que de hecho ella después sería la que delataría los hechos ocurridos durante su tiempo viviendo juntos. Clara trabajaba como conserje en la escuela primaria Manuel Tello, y ahí mismo era su hogar, en un cuarto que le otorgaba a la institución educativa para poder vivir. Era madre soltera de 3 hijos, Gabriela de 14 años, Rebeca de 12 y Ricardo, del cual la investigación no proporcionó su edad. Por lo tanto, ella tenía que valerse por sí misma para salir adelante. Se cuenta que en cuanto empezaron a platicar, Clara quedó maravillada con el hombre que estaba conociendo y que después sería su verdugo. En tantos aspectos de su vida le vino a cambiar la vida. Era un hombre con facilidad de palabra, confianza en sí mismo, y supo cómo seducir a la mujer para después formar una relación. De hecho, en algunas declaraciones que se pudieron filtrar sobre Clara en el inicio de su relación con Jorge, se pudo saber que éste la llegó a invitar a un restaurante común, como el que a los que vamos nosotros. Oye, perdón que te interrumpa, se me hace bastante curioso ahorita que estás diciendo las edades, ya que cuando estábamos tocando justamente de los monstruos de Ecatepec, estaban mencionando algo muy importante, que por lo regular, cuando ocurren este tipo de parejas asesinas, por lo regular, la mujer es la que tiene mayor edad que el hombre, ¿no? En este caso, 5 años, me parece, ¿comentaste? Sí, 5 años. 31 o 36 años, ¿no? Entonces me hace bastante curioso que todavía esa temática en las cuestiones de edades, en el tema psicológico al menos, sigue estando presente para este tipo de actividades que para nada son buenas. Y ¿sabes qué? Más adelante vamos a entender que, a pesar de que la sociedad llegó a juzgar mucho a Clara, no terminó más que siendo una víctima. Y dentro de esos factores está el que te voy a comentar a continuación. Como te lo dije, es común para muchas personas de nosotros ir a un lugar de estos, pero para Clara no lo era. Esto era un lujo, y para ella le estaban dando las atenciones como si hubiera asistido al restaurante más caro de la delegación Iztapalapa. Al cabo de un año de estar conociéndose, y que Jorge se hubiera ganado el cariño de sus 3 hijos de Clara, a base de regalos y salidas a comer, decidieron irse a vivir juntos, justo al lugar donde vivía Clara, en la escuela primaria, como ya lo mencioné, Manuel Tello. Y es aquí donde el monstruo de Iztapalapa cometería sus primeros delitos de manera sistemática y consciente, que procederá a contarles en un momento. Hasta ahorita, pues, es una relación normal, ¿no? Una historia de amor, ¿no? Tal sí. cual. Pues hay madre soltera, 3 hijos, llega alguien que se interesa en ti, te da la seguridad, la confianza, se involucra con tu familia, y eso pues, lógicamente genera un vínculo de confianza mayor, ¿no? Sí, tal vez para muchas personas, y eso quiero que también lo entiendan bien, un año se les hace demasiado rápido. Sí. Pero cuando son adultos, hay ciertas cosas que te hacen actuar de esa manera por todas las responsabilidades que acabas de mencionar. Exacto. ¿No? Entonces está el monstruo que le da estabilidad no solamente emocional, sino que también le da una estabilidad económica. Sí. Vaya, ¿no? Y sobre todo, como tú lo mencionas, también se interesa por la familia. Y es que sabes que tú acabas de mencionar un punto importante, la economía. Porque pues si yo trabajo y tú trabajas, lógicamente, entre los dos podemos apoyarnos. Pero aquí hay que destacar que él era taxista y alternaba su trabajo porque lógicamente las cuentas no le daban. No, pero ya al juntarte creo que pues es un poquito más equivalente, ¿no? Al apoyo ya matrimonial, entre comillas, ¿no? Exacto. Que se puede dar para el futuro. Pues bueno, con lo que les acabo de contar, nos vamos a trasladar al 25 de marzo de 2005. Y usted se preguntará, ¿por qué esa fecha en especial? Bueno, según las declaraciones de la señora Clara, ese día entró a su casa como de costumbre, confiada de que su pareja estaría cuidando de sus pequeños, atendiéndolos con el amor que les fue demostrando mientras estaban en el camino de conocerse. Pero vaya sorpresa que se llevó al ingresar a su domicilio, al observar la impactante imagen de que su marido estaba abusando sexualmente de su hija Rebeca de 12 años, y del otro lado del cuarto,
lloraba a su hija Gabriela, horrorizada de observar el cruel crimen que estaban cometiendo este infeliz sobre su hermana. Nosotros pensaríamos que al ver esto la mamá de las criaturas metería una demanda formalmente, o una denuncia, mejor dicho, contra su pareja sentimental, pero caso contrario de lo que pudiéramos esperar, ella decidió no ir a las autoridades, por miedo a que la abandonara. Santa madre. Y sí, Iniestra, en ese entonces, se valió de amenazas y engaños para que no lo denunciaran y siguieran con él. Pero hay que resaltar que en lugar de que cesaran los abusos de este hombre, la cosa empeoró, desencadenando una serie de eventos, decisiones y hechos deplorables que la señora Clara permitía, un tanto por no perder a su marido y otro por la estabilidad económica de su familia, ya que el monstruo de Iztapalapa, manejaba absolutamente el dinero que ingresaban tanto su pareja como él, valiéndose del argumento de ser un buen administrador con base en su conocimiento, entre comillas, en finanzas que tanto le alardeaba a su pareja. Ok, aquí ya sabemos del primer delito. Un delito bastante fuerte, ¿no? Sí. Para poder procesarlo en estos momentos más si se trata de aquellas personas que más amas, que son tus hijas. Exacto. Yo no puedo imaginarme cómo puede ceder. Digo, entiendes el motivo, mas no lo puedes llegar a comprender. Y no lo puedes justificar aparte. Sobre todo. Sí, ¿no? O sea, y es que esta dependencia emocional barata que a veces nos llegan a vender, la sociedad, la educación de los años de la vieja escuela, de que, pues que si ya lo escogiste, haz todo lo posible porque funcione, ¿no? Y no importa lo que tengas que pasar y tengas que soportar. Pero creo que en el año en el que pasaron las cosas, ya había una apertura más grande de mente, ya se estaban soltando esas cadenas. Y no podemos, como, de nuestro punto de vista, claro, porque no estamos en la mente de Clara, soportarlos. Si a nosotros nos indigna, y a ella también le indignó, ¿cómo puedes sobreponer la estabilidad económica y que no te dejen por mantener a una persona así en tu casa? Sí, en ese momento tienes mucha razón, y tú lo pusiste con el ejemplo al principio. Si en un restaurante normal ya se sentía como la reina absolutamente de todo, por el trato que tal vez nunca tuvo la oportunidad de presenciar anteriormente, pues obviamente ante toda la manipulación que se hizo durante un año, ¿no? Creo que es importante sobre el tema que tocas de la vieja escuela y los años que posteriormente se empiezan a abrir muchas personas de mente, tanto hombres como mujeres, siendo que a veces 2004, 2005, tal vez no en su totalidad. Yo siento que todavía falta muchísimo, pero pues tienes un buen punto, ya que si ponemos un ejemplo, tal vez para muchas personas absurdo, cuando entrevistas a personas de la tercera edad, ¿no? De cómo es su relación, muchas mujeres responden: no, pues yo aguanté sus golpes y mírenos, estamos juntos, no como los otros que luego se van. Esto es a menor escala, vaya. El ejemplo que estás poniendo del caso que estamos tocando el día de hoy es totalmente diferente, porque ya se trata de un abuso no solamente psicológico, sino que físico, repito, para las personas que estás amando, para las personas que criaste. Entonces, ante ese impacto, ¿qué prefieres? ¿Seguir en la ruina como lo estabas haciendo hace años? ¿O mantener la calma y que nos mantenga? Sí, literalmente, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor en ese momento también lo que pasó por la mente de Clara, digo, también escuchando las declaratorias, te das cuenta que Clara creía tanto en este hombre al principio que desgraciadamente se dejó engañar y seducir en un año y nunca se pudo percatar de estas actitudes, ¿no? Como nosotros las conocemos ahora, las famosas red flags, yo creo que en ese punto ya no se pudo constatar de que tuviera alguna actitud de este tipo, que pudiera ser propicia a una actitud de este tipo, sino simplemente pues todo fue amor, cariño, atención y cosas que en un año pues sí te las venden. O sea, un año es muy buen tiempo como para poder entrar en tu cabeza y decir, yo soy así, no va a pasar nada. Es el hombre perfecto para ti. Exactamente. Entonces, junto con eso, si ya pasó esta vez, pues bueno, tú esperarías que si pasa una segunda o tercera, pues ya puedas reaccionar. Pero aquí el problema es que no fue ese tiempo solamente. Y con eso continuó. Fueron 7 años de abusos por parte del señor Iniestra sobre sus hijastras, donde abusaba de ellas y las obligaba a que su pareja y su hijo Ricardo vieran cómo tenía relaciones con ambas. Porque en palabras del mozo de Iztapalapa,
A su mujer le excitaba ver cómo abusaba de dos almas inocentes que habían perdido la inocencia en el momento en el que Jorge entró a su vida. Para ponerlos en contexto de manera inicial, Jorge sacó de la escuela a Gabriela y Rebeca para que ellas no pudieran conocer a otro hombre y no estuvieran con nadie más que él. Porque en su argumento, él les proporcionaba lo que necesitaban. Obviamente en este punto sabemos que era una vil y total mentira. Porque, ¿qué niño necesita vivir este tipo de traumas y actos obligados por un loco? Porque no hay otra forma de llamar a este señor. Bueno, por si fuera poco, él las encerró en una de las dos habitaciones con las que contaba el lugar donde vivían, tapó ventanas con tabiques y madera y no les permitía salir ni siquiera para ir al baño. Al niño lo obligaba a recolectar cartón y vender chicles. Lo tenía esclavizado y con una cuota impuesta de manera diaria, que de no cumplir, llegando a su domicilio, lo desnudaba, lo golpeaba y mandaba a dormir a un tinaco en la azotea, que es donde literalmente vivía el pobre Ricardito. Condiciones deplorables para un menor que lo único que desea es jugar, aprender y crecer en un ambiente sano. Mientras estos hechos ocurrían, la gente dentro de la institución empezó a notar y sospechar sobre la ausencia de los tres hijos de Clara. Jorge, al darse cuenta de la situación, decidió que se mudarían de la casa de su madre. Y así fue como en 2009 cambian de domicilio a otro sector de Iztapalapa. Pero uno pensaría que a lo mejor aquí podrían detenerse los horrores que parecían no tener fin. Pues no. Estos se siguieron dando ahora con complicidad de sus tres hermanos, una menor de edad y la mamá de Jorge. En este lugar las condiciones no cambiaron en lo absoluto y mantenía a las dos hijas de Clara encerradas en una habitación para tenerlas a disposición cuando quisiera abusar de ellas. Y Clara junto con su hijo Ricardo dormían en otro cuarto dentro de la misma casa, a quienes no les permitía ver a sus hijas y a sus hermanas, lógicamente, si no lograban una cierta cantidad de puntos proporcionados de sus acciones, como lo era llevar dinero, callarse sobre el tema, complacerlo y algunas tantas otras, dejando en claro que de fallar perderían todo el avance que tenían y tendrían que empezar de cero. Así es, el maldito infeliz se inventó un sistema para manipular la desesperación de la madre por estar con sus hijas. Y por supuesto, él gozaba tener el control, y puesto que su familia no hacía nada, se sentía con el poder necesario para manejar todo a su antojo. Hasta aquí, hasta este punto, ya entendemos que es una persona totalmente desalmada, que es una persona que la congruencia de sus actos no están a beneficio de los demás, sino solamente para consigo mismo, y que aparte es totalmente egocéntrico, narcisista, y que se siente con toda la autoridad de imponer lo que él necesita. Pues la cualidad de todo aquel hombre, presencialmente hombre, asesino serial, ¿no? Creo que es una característica bastante importante y que no falta en cada uno de estos casos, tener el poder absoluto de todo, lo que tenga a su alrededor, claro. Sí, claro, y o sea, a mí, investigando ya con todo esto, conforme más investigaba y cuando encontré el perfil psicológico de Jorge, cuando encontré este punto del sistema que tenía para manejarlo con puntos, ¿no? Así como la escuelita. Tal cual. Haces esto, te llevas tanto. Haces esto, tu calificación. Pero aguas, porque si fallas en ese trabajo, puedes perderla, O sea, te quedas reprobado y tienes que volver a empezar y bla, bla, bla. Entonces, sí te digo algo, a mí me dio mucho coraje enterarme de eso porque dije, ok, aparte de que ya tenía el control total de la situación, no obstante buscó tenerlo al doble. Y se creó un sistema de puntos y supo manejar a su pareja, no su esposa, pero sí su pareja, y a su hijastro, o sea. Pues es que quieras o no, yo creo que viéndolo desde esa cabeza tan enfermiza que tiene, la manipulación era importante en todo momento. Yo creo que al tener que manipularlas tanto, no les permitía descansar en absoluto en ningún momento. Cosa que hacía que incluso ellas mismas y Ricardo se desesperaran, ¿no? Entonces yo creo que al no dejar oxígeno para poder respirar ante tanta manipulación, era mayor beneficio para Jorge, ya que así las podía tener en control absoluto. Por más que eran mayoría y podían hacer algo, sin embargo, ya el tema psicológico ya estaba muy presente, ya no había como que un retorno. Sí, aparte, ¿sabes qué? Si te metes en la mente de un adolescente o de un menor de edad,
pues es más fácil manejarlo a tu antojo. ¿Por qué? Porque para él, a final de cuentas, lo que ve, lo que vive a diario, pues es lo único que le queda, ¿no? Y en este caso, si ambos hubieran seguido, bueno, los 3 niños hubieran seguido yendo a la escuela, formándose, conociendo personas, pues te va cambiando la forma de pensar, porque así funcionamos como sociedad. Pero aquí la única persona que podían ver era al monstruo de Iztapalapa y de vez en cuando a su mamá. O sea, a mí se me hace grotesco, digo, estás creciendo y en ese momento apartas a tu madre por completo, ¿no? Bueno, te la quitan, básicamente. Pero también lo que me da mucho asco son a las 2 niñas que tenía encerradas, ya que básicamente las deshumanizó por completo. Yo creo que esas emociones, yo creo que ya ni existían en algún momento, ¿no? Por todo lo asqueroso, por todo lo vil. Ya no había, yo creo que emociones pronto. Pues bueno, como le decías, lógicamente el trauma psicológico ya estaba presente. Pero ahora hay que ponernos a pensar en el tiempo que pasó todo esto. Ok. Y pues bueno, esto fue producto de 7 años de abusos, ¿sale? 7 años de abusos, en donde el hombre procreó 5 hijos con las señoritas que a diario atormentaba. O sea, no solo abusó de ellas, las También embarazó. procreó. Sí, las embarazó. Ay, no, a las qué 2. asco. Sí, 3 con una y 2 con otra. Y bueno, te preguntarás por qué menciono esto. Porque es importante saberlo para llegar al punto cumbre donde se desata la serie de eventos que llevaron a la captura de este hombre. Y quiero que esto lo recuerden un poquito más adelante, porque después de 7 años, Clara llegó a un punto de ya no retorno, ¿sale? Okay. Donde ya se hartó, ya por fin se armó de valor, ya quiso hacer las cosas. Y cansada de lo que vivía y de no poder ver a sus hijas por más que se lo pedía su pareja, el 1 de julio de 2011, Clara acudió a la Coordinación Territorial de Iztapalapa para levantar una denuncia, después de 3 meses intentando ser escuchada y recibir respuestas, de todas negativas, donde la señalaban como una mala madre y le cuestionaban sobre por qué permitía tanto abuso. Harta de recibir estas negativas, se encargó de plasmar en papel, junto con la ayuda de una de sus hermanas, todo lo que vivió, haciéndolo constatar en 22 hojas con lujo de detalle, cada abuso y maltrato que este maldito les hacía, para que quien lo leyera fuera fácil entender la seriedad del asunto. Así fue que por fin en septiembre de 2011, es arrestado junto con su madre, hermanos, y sorpresivamente junto a Clara Tapia Herrera, por complicidad. A Clara la detienen a base de engaños, siendo llamada para llegar por su propio pie a la comandancia donde estaban detenidos los agresores de sus hijos, con la intención de que reconociera a los detenidos. Pero la mandan a hacer un estudio médico de rutina, un chequeo médico, y ahí es donde la prenden, y posteriormente también ella sería juzgada. Oye, perdón, antes de que continúes, estás comentando algo muy importante, que es el tema que todos la criticaban, ¿no? Sí. Y sobre todo porque la gente, e incluso al principio del capítulo, ¿no? Que uno no entiende esa parte del abuso psicológico y que como seres humanos, y si lo vemos del otro lado, tendemos a juzgar. Sin embargo, ¿cuál fue es que ya lo mencionaste, perdón, que no lo pueda aterrizar con palabras perfectas, pero has comentado algo muy bien. Fueron 7 años de abuso. ¿Qué fue eso que hizo detonar para poder reportar todo esto? A pesar de que la criticaran, a pesar de que no se dieran, pero ¿cuál fue ese punto de quiebre que tuvo para poder ir a reportar, a demandar, pues? Bueno, el punto de quiebre es que dentro de todo esto y dentro de la opinión personal, pública y lo que podía generar, porque lógicamente, psicológicamente el perfil patológico que ella traía ya no era estable, o sea, si te das cuenta, o sea, 7 años con toda esta carga, lógicamente llega un momento en el que explotas, pero el punto de quiebre completamente, conforme a la investigación, fue la desaparición de su hija. Ah, ok, ya estamos hablando de algo más... Ligas más mayores. Sí, o sea, esto ya sobreescaló y al final de cuentas, por alguna razón, a pesar de que, como te lo repetí, había aplicado su sistema de puntos, ya no podía verlas, ¿no? Entonces, dentro de este hartazgo de todo lo que vivía, ella decide armarse de valor y meter la denuncia.
pero lógicamente esperando el escenario de que pues, van a liberar a mis hijas. Y de que algo fuera bastante rápido, ¿no? Sí. Que rara vez pasa en México. Exactamente, pero lógicamente estamos en México y aquí a la mujer le creen mucho y eso es una verdad, pero también es muy juzgada en este tipo de situaciones porque piensas, o sea, tú estás siendo consciente de lo que le pasa a tus hijos, ¿por qué no haces nada? Y o sea, pero también la gente no atiende y no entiende el por qué una persona no puede actuar. O sea, lo hemos venido diciendo, cuestiones económicas, cuestiones familiares, engaños, manipulación y pues sobre todo tiene a tus hijos enclaustrados. O sea, ni siquiera tú tienes la libertad de poder llevártelos en cualquier momento. Sí, decir, tienes que ceder sí o sí si los quieres ver. Exactamente. Sí, tal cual. Pero aquí en este punto, el ya no poder verlos sin saber la razón exacta, pues lógicamente te despierta una serie increíble de dudas. Que de hecho, ahorita que ya voy a tocar el tema de por qué ya pudo ser capturado finalmente Jorge Iniestra, hay muchos datos ahí que fueron muy movidos dentro de los artículos, los documentales, porque unos te dicen una cosa y otros te dicen otra. Y espero ahorita que me puedas entender a qué me refiero, ya que llegué a este punto. Okay. Pero sí les advierto que lo que viene es mucho más complicado y difícil de entender para la mente humana. Entonces, prepárense porque si pensaban que las atrocidades habían acabado aquí y que habíamos acabado con el tema delicado, lo peor está por venir. En las declaraciones de Jorge Iniestra, ahora conocido como el monstruo de Iztapalapa, como lo hicieron los medios darse a conocer, se reveló un hecho por sí solo siniestro y aturdidor, como ningún otro, algo que ni siquiera la misma Clara sabía: el asesinato de una de sus hijas junto con uno de los bebés que había procreado junto con ella. Así como lo escuchan, por si le faltaba algo a esto, se suma ahora el asesinato de 2 seres humanos. Y los hechos ocurrieron así. Según explica el monstruo de Iztapalapa, Gabriela un día tomó valor y quiso escapar de ese mundo de perversión, esclavitud y privación de la libertad. Pero para su mala fortuna, Jorge se percata de esto. Enfurece y le da algunos golpes de la cabeza con un tubo, con la fuerza suficiente para acabar con la vida de la mujer de 22 años que en ese momento tenía ya. O sea, ya era una mujer adulta. Y para ponerlos en contexto, la versión de los hechos explica que Gabriela encuentra una ventana abierta dentro del cuarto, se percata e intenta pedir ayuda. Después de tanta deshumanización, ¿quién no? Exacto. Y pues lógicamente Jorge se da cuenta, se enoja y la quiere reprimir, mas no la quiere asesinar. Entonces, dentro de todo esto, pues se pasa de fuerza. Aquí es donde te digo que la información se empieza como a distorsionar, porque algunos te ponen, ¿sabes qué? Es que fue un golpe, es que no, es que fueron 3, porque pues, lógicamente no le hacen solamente una declaratoria, ¿no? O sea, vas pasando por esos filtros, también los juzgados, y en algunos puntos llega a cambiar un poco la versión Jorge Iniestra. O sea, no se sale del contexto, ¿no? Pero sí llega a cambiar ciertas partes. Entonces por ahí los noticieros, las personas que se encargan de documentar, pues como que no encuentran una claridad y se van por el dato que consideran más exacto. O el más repetitivo de forma inconsciente incluso. Exactamente. Entonces, por ejemplo, había notas que decía, sabes, que fue con palos. Y otro dice, no, fue con un tubo. Entonces, si tú me preguntas, cualquiera de los dos te puede matar después de una serie de golpes. Y al final del día es repetitivo porque son objetos casi cilíndricos, ¿no? En su forma. Sí, o sea, fácil de sujetar, de agarrar y que puedes manipular. Entonces, pues para Jorge se le hizo fácil llegar y darle unos golpes en la cabeza. Es que, fíjate que ya a estas alturas, ahorita se me puso la piel chinita, de hecho, cuando mencionaste lo de los asesinatos, porque alguien que ya quería ser libre de tantos abusos, por fin ve la luz después de tantos años de oscuridad. Y la única oscuridad que ves es el de tu muerte ahora. Sí. No se me hace para nada justo. No, y aparte es demasiado perturbador porque, o sea, tú estás buscando volver a salir, volver a vivir o tratar de reincorporarte a la vida, de saber qué pasa allá afuera. Porque son 7 años en los que ya no conociste nada. Sí, tu última vez en la luz fue cuando eras un infante. Y te perdiste de varias cosas. Exactamente. Entonces imagínate, si lo tratamos a una persona que entra en coma, no sé, 1 año, ¿no? Y, un poquito más fácil de procesar incluso. Exactamente, ¿no? Y poner un ejemplo mucho más sensible, más tranquilo. Es complicado adaptarse de nuevo a la sociedad, así haya pasado 6, 7, 8 meses, porque
en esos meses cambian muchas cosas. Sí, puede que algo se construyó, puede que haya un nuevo presidente, puede que haya nuevos vecinos. Una nueva familia. Son muchísimas cosas, un nuevo miembro. A lo mejor fuiste papá y ni te enteraste, o fuiste mamá y ni te enteraste. O sea, a eso es lo que voy. O sea, aquí tu único mundo está entre cuatro paredes y no sabes qué pasa con el exterior. O sea, incluso ya, si vamos a profundizar más en el caso, tal vez incluso él pierde un poco del habla. Tal vez el tema higiénico de manera personal. Tal vez te olvidas de muchas cosas. Porque, insisto, deshumanizó a la niña. La deshumanizó por completo. Solamente si ponemos palabras más profundas o más fuertes, técnicamente era una máquina sexual. Sí, nada más. Era para eso, para su complacencia ya. Cual. Porque ni siquiera, digo, no quiero como ponerlo en una comparativa de decir, pues fue menor, pero a Ricardo lo esclavizaron. O sea, a Ricardito lo esclavizaron, o sea. Es que tampoco es saber que quién le fue mal o quién le fue peor. A todos le fue a todos le fue muy mal, vaya. Sí. O sea, y fueron cuestiones deplorables y condiciones deplorables. Pero bueno, tocando de nuevo la declaración de Jorge, al percatarse de que el cuerpo de Gabriela estaba ya sin vida, intentó revivirla acercándole al pecho a una de sus hijas que estaba bebé para que se alimentara del pecho de la madre, que fuera a amamantar. Casco. Sí, demasiado. Forzó a la menor a que tratara de alimentarse del pecho, y dentro de esa desesperación de Jorge, terminó por asfixiar a la bebé, ultimando también la vida de esta. Jorge, con temor a ser descubierto, decidió poner los cuerpos dentro de bolsas negras, las esparció con cal y las guardó debajo de la cama donde dormía. Pero al cabo de un mes, y producto del olor tan penetrante y fétido que salía de los cuerpos, decidió sacarlos de su casa con ayuda de sus hermanos para dejarlos tirados sobre la carretera México-Puebla. Ay, no, con los hermanos no, hombre. Sí. Eso ya es pasarse de lanza. No, los hermanos le ayudaron a más no poder, ¿eh? Estaban conscientes de todo lo que pasaba, vivían con ellos. Sí, pero me imagino, eso ya no. Ya es. No. Yo no puedo con eso, ya es demasiado. Más adelante vas a entender por qué lo apoyaban tanto su familia. Porque ya cuando descubren bien el perfil psicológico de este monstruo, de este loco, si te das cuenta de por qué lo apoyaba tanto su familia. Ok, me voy a esperar. Bueno, lógicamente dentro de la carretera, al dejarlos a pie de carretera, se descubren los cuerpos por las autoridades y abrieron una carpeta de investigación, dando con el responsable al poder capturar al monstruo de Iztapalapa, Así como se dan cuenta, el apodo lo tiene bien ganado, pero la popularidad que se desató fue debido a este último crimen, provocando la indignación y asombro de todo aquel que lo escuchaba en las noticias. O sea, imagínate, ya estaba denunciado, ya estaba el proceso de investigación. Y todavía no había una conclusión. Exacto. O sea, imagínate, y es que dentro de todo esto, si nos percatamos, como la madre no sabía nada de las hijas, pues lógicamente no sabía que ya no tenía ni nieta y no tenía hija. Y pues lógicamente, cuando encuentran el parentesco, cuando se dan cuenta que ella reportó que eran 2 hijas, explica con lujo de detalle, pues tuvo 5 hijos con ellas, bla, 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 bla. Y dices, ok, ya fuimos a buscar la casa, ya fuimos a hacer el cateo, ya sacamos a los menores. ¿Y los otros 2? Y lógicamente a la bebé no la pudieron identificar porque no estaba ni registrada. El peor de todo el caso. Exacto, lo peor de todo. Entonces, también ya los encuentran en un estado de descomposición muy fuerte, pues lleva más de un mes. Y tratar de reconocer a la víctima pues, ya fue más complicado, saber dónde están, ¿no? O de quién pertenecen, por qué les pasó, a lo mejor fue un reporte anterior de desaparición, que son desgraciadamente muy comunes en nuestro país, pero... Yo sigo sin procesar que la mayoría de estos casos, cuando son resueltos, en ocasiones es por accidente. Y no en realmente. Su mayoría, ¿no? Y no solamente hablo del tema mexicano, o sea, hay varias ocasiones donde los asesinos seriales, estos monstruos, se salen con la suya justamente porque las autoridades son muy déspotas ante este tipo de casos, ¿no? En este caso, en este tema, todavía no lo puedo llegar a procesar del todo, pero se me hace muy poco empático y muy poco humano por parte de las autoridades que todavía no le puedan
poner ni una sola mano a Jorge cuando ya tenía más que un montón de evidencias. Sí. Y todavía permitir el asesinato, ¿no? De dos niñas, sí, que no se lo merecían. Y es que es más complicado de procesar porque todo el tiempo estuvo ahí la evidencia, todo el tiempo estuvo ahí la sospecha y nadie hizo nada. O sea, es que si Clara no quiso actuar, pues tenía sus razones, claro, entendiendo que cada cabeza es un mundo y algunos van a tratar de decir, es que no, si se pasó, fue mala madre, ok. Vete en su situación, o sea, una situación, pues si no de calle, pero sí demasiado complicada, o sea, era una persona con recursos limitados. Como te lo decía al principio, no es lo mismo que yo tenga toda la posibilidad de, ¿sabes qué? Yo tengo más solvencia económica, me puedo llevar a mis hijos a cualquier lado donde yo quiera y no necesito que estés aquí y aparte te denuncio, te demando y que te encierren desde la primera. Pero había una dependencia. No era el contexto indicado, vaya. Y aparte había una dependencia emocional y una dependencia económica. Y como tú lo explicaste, para una persona de la edad que ya tenía Clara, un año puede significar mucho a esa edad ya. ¿Por qué? Porque pues ya estás en el tramo en el que ya no estás jugando a ver qué encuentras. O sea, si quieres hacer algo, lo vas a solidificar y quieres que se construya sólido. Entonces... Sí, estás viendo el futuro no de ti. Estás viendo el futuro en este caso de tus hijas. Exactamente. ¿No? Y en el caso de intentar, aparte de formar una familia, pues intentar enamorarte, ¿no? Uh-huh. Por un lado, cosa que lamentablemente, pues aquí no ocurrió. Desgraciadamente. Y pues bueno, ¿ves que te mencioné lo de cómo piensa Jorge? Sí, me lo habías comentado. Pues bueno, según el perfil psicológico hecho por la Procuraduría General de Justicia, encabezada por el entonces jefe de esa dependencia, Miguel Mancera, que a la postre sería jefe de gobierno me suena el nombre, dice. ¿Sí? Tal cual. Fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, que de hecho uno de sus puntos cumbres para ganar popularidad fue este caso, porque él mismo se encargó ante los medios de estarlo informando. Él se encargaba de salir a conferencias, de decirlo y dictaminarlo. Y tengo que mencionarlo, pero este mismo señor estuvo involucrado en el caso Polet. Por algo me decía que me sonaba. Tienes razón. Sí, y también se me hace muy poco humano, ¿no? Que un político esté utilizando tu caso para ganar popularidad. ¿Sí? En esta ocasión las personas estaban volteando ya no por lo terrorífico que era el caso, sino porque un político estaba haciendo su trabajo para llegar más lejos. Exactamente, ¿no? Y eso es como que sí te genera una cierta duda de indignación, pero pues también un cierto alivio. Bueno, si hizo esto aquí, puede que haga algo más, ¿no? Es que el problema con todo el tema político y policial de México es que al final del día solo van a atender casos mediáticos. ¿Cuántas veces no hemos visto carpetazos que pasan en la basura de personas que también tenían el derecho de vivir y de ser encontradas? Y que solamente por ser un caso mediático, en un momento tan exacto que juega la política mexicana, pues obviamente es un buen producto para vender a tus próximos votantes, ¿no? Sí, exacto. Y aparte, tomemos en cuenta el año en el que pasó todo, el 2011. Uy, también, ya. Las elecciones es un buen contexto con todo lo que mencionas. Exactamente. Entonces, bueno, el señor Mancera informó a los medios que el monstruo de Iztapalapa era una persona consciente de sus actos, capaz de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, de tener la capacidad de manipular las situaciones a su favor, fundamentado en el miedo y los engaños, llegando a ser un ególatra narcisista, derivado que su madre siempre le permitió hacer lo que quisiera porque es el hijo mayor de 5. Y según su madre, decía que ser el más grande tiene más noción y madurez para valerse por sí mismo. Según el mismo monstruo relató que no tenía miedo de sus acciones y que en caso necesario las volvería a repetir. Eso sí, aclarando que el haberle quitado la vida a su hijastra y a su hija no fue con voluntariedad. El tipo denota un gran odio a las mujeres y hace notar que no les interesa cómo vivían. Él lo único que quería era complacerse. Lo que había comentado, solamente eran objetos, ¿no? No había una división entre saber que era emoción o saber que era un objeto. Exacto. Le valió completamente el tema humano, ¿no? Y tú lo mencionas, a mí se me hace catastrófico que alguien estuvo tanto tiempo libre. Porque de no haberlo atrapado no me imagino qué hubiera hecho más. Tal vez abandonaba a su, en ese entonces, esposa ya lo que dejó y pasaba con otra familia en otro estado.
¿Sabes qué? Mira, aquí hay un punto que no metí dentro de lo que iba yo a comentar, pero sí es importante comentarlo porque a mí me dejó en shock cuando lo escuché, que en las declaratorias, lógicamente Clara se le fue con todo encima. Pues sí, ya el odio. Sí, o sea, ya había un odio total, o sea, más aparte que se enteró que los cuerpos encontrados eran de familiares de ella, a final de cuentas, de su hija. Pero, así como nuestro dio su versión de que a su mamá le excitaba ver a su... Sí, en las declaraciones que tuvo, ¿no? Que... a sus hijas tener relaciones con él. Desgraciadamente Rebeca, la otra hija, llegó a defenderlo. Uy, ya el síndrome de Estocolmo, ¿no? Llegó a defenderlo públicamente que hiciste con él, o sea, y le vendió también la idea de que él era su bienestar, que sí llegó a defenderlo, canijo. Que era su todo, vaya. En todo lo que tú quieras ver, era su todo. 7 años fueron suficientes para que la muchacha de 19 años se vendiera la idea a sí misma de que, pues si era con él, pues iba a estar bien. Sí, que tengo comida, tengo estabilidad. Estabilidad entre comillas, ¿no? Sí, claro. Sí, porque vivían en un mugrero, o sea, y espero se puedan poner las fotos en estos lapsos, porque las fotos que tomó la Procuraduría, sí te dejan impactados porque pues es una casa donde pues, son cuartos pequeños, todo amontonado, cosas por aquí, cosas por allá. Entonces, yo no entiendo cómo una persona puede estar conforme con eso y aparte sin ver la luz del día. Pues vamos a lo mismo, el síndrome de Estocolmo. ¿Sí? Es creo que la única explicación que se tiene ante este tipo de casos, donde simpatizas con tu secuestrador. Con tu agresor. Con tu agresor, entonces... no hay otra forma de describirlo y pues qué pena, ¿no? Que lo haya defendido, porque pues esto suma más al caso para que no entre tan rápido. Exactamente. ¿No? Y algo que también fue muy importante fue la exposición a los medios que tuvo. Sí, pues fue masivo. Sí. De hecho, cuando lo empezaron a ya entrevistar como tal, y en el documental, si te das cuenta de que, o sea, Clara está aterrorizada y este tipo está como si nada. O sea, pues sí, ya describiste su entorno psicológico, ¿no? Que nunca tuvo un límite, y ese límite se vio reflejado años después en esta familia que tuvo la mala suerte de encontrarse con Jorge en su camino. Exacto. Pues bueno, finalmente el 25 de mayo de 2015, y tras 3 años de juicio, magistrados de la octava sala plena confirmaron una sentencia de 241 años de prisión dictada por un juez para el monstruo de Iztapalapa. También se fijó una multa de 665,971 pesos por ser culpable de los delitos de homicidio calificado, homicidio en razón de parentesco, secuestro agravado, corrupción de personas menores de edad, explotación laboral de menores de edad y violencia familiar equiparada. En el caso de su familiar y cómplice, Soledad Salas Torres, fue sentenciada a más de 20 años. Juan Carlos Iniestra Salas y Claudia Iniestra Salas, sus 2 hermanos cómplices, 18 años y 9 meses cada uno como responsables de delito de secuestro agravado. A Clara Herrera en un inicio también había sido procesada como cómplice y sentenciada a más de 20 años de cárcel, pero 3 años después quedó absuelta de todos los cargos al considerarse como víctima y no victimaria. Aquí es donde te puedo preguntar, Manuel, ¿qué tanto se necesita conocer a una persona para no llevarte la sorpresa de que te puedas topar con un monstruo como el de Iztapalapa? ¿O qué tan jodida está nuestra sociedad para que estos actos no se puedan dar a conocer por miedo natural al estar con un tipo de persona así? Pues es que vamos a lo mismo. Lamentablemente el tema del machismo en México es el mayor cáncer que puede tener el país, sobre todo la forma en que podemos crecer ante esa manta, pues repito, una manta horrible que en tanto niños como hombres y mujeres a todos nos afecta, en la mentalidad y en los actos. Y es cierto, se me hace sorprendente que después de un año de venderle una cara positiva, una cara amorosa, de repente llegues a tu casa y estén abusando de tu propia hija. No me imagino, ya lo mencionaste, lo egocéntrico que es Jorge, pero el buen actor que es en cierto punto, ¿sí?, para poder ocultar todas ese tipo de actitudes que tuvo desde
desde hace muchos años. Y yo no me imagino, digo, al ser un caso mediático, pues obviamente toda la atención estaba, pero ¿quién no nos ha hecho un pequeño spoiler o tal vez no sepamos todavía en el futuro? Puede ser que no hizo eso antes. Digo, o sea, siempre hay un inicio, pero yo no creo que haya sido el inicio. Sí, no, seguramente hubo un predecesor, ¿no? A lo mejor un abuso que no fue reportado. Sí. Nada más. O que fue silenciado en su momento por él mismo. Ah, también. ¿Sabes? Ser. Entonces, incluso, tú lo habías mencionado, fue el mayor de 5, ¿no? Sí. Entonces, a mí me da miedo que también haya abusado de su propia familia. Y que lo hayan permitido, ¿no? Y que lo hayan permitido. Entonces, él y toda la familia lo hayan normalizado. Porque, insisto, al no tener límites, pues, todo lo estaba normalizando. Sí, y ¿sabes qué? Otra mencionaste el punto importante de su familia. A mí lo que me sorprendió fue eso, o sea, que su familia lo apoyara todavía. O sea, y fue porque dentro de este núcleo familiar se lo fueron permitiendo. Y pues él creció con la idea de que puede hacer lo que quiera. Y lo que yo haga está bien. Sí, no habrá alguna limitante y tampoco habrá consecuencias de mis actos porque todo lo que haga está bien. Y todo lo que tengo está en mi control. Y sí, e incluso sentimientos de odio están bien. Entonces yo creo, tú lo habías mencionado que Mancera mencionó que estaba él era capaz de ver el bien y el mal. Yo creo que no coincido del todo. Yo creo que no era consciente, porque como todo lo podía permitir, para él todo estaba bien, así que no había bien ni mal, solamente estaba el bien para él. Yo insisto en eso. Lo que platicábamos con los monstruos de Catepec. Sí, pero yo insisto en esta forma, que es que digo, Mancera, al dar esta declaración, yo creo que está mal en cierto punto. Digo, no hablo desde mi perspectiva, claro, ¿no? Porque creo que para él, como todo estaba bien, no existía el mal. Sí, claro, no, Sí. O sea, se supone que al tratar a los medios a entender por qué una persona pudo actuar así, pues se tienen que describir específicamente como la persona. Y psicológicamente, ya analizado, dicen, es que sí tiene la percepción de saber lo que está bien y lo que está mal, pero simplemente, pues para lo que él está bien, lo va a hacer y lo va a seguir cometiendo. Ves que hasta en su declaratoria decía, pues por mí yo lo seguiría haciendo. Pero, pues bueno, Manuel, siento que este tema estuvo muy álgido, muy duro, muy fuerte, muy asqueroso, y nos deja la impresión de que en esta sociedad todavía no acabamos de conocer los patrones psicológicos correctos como para entender a una persona y darnos cuenta de que la maldad puede estar oculta hasta la más mínima inocencia a la mirada, ¿no? A la primera impresión. Sí, no tenemos prueba absoluta de que conocemos a las personas realmente. Puede ser la persona más tranquila, pero no conoces la oscuridad que está dentro de ella. Y es lamentable, porque muchos de estos casos quedan desapercibidos, que no tienen justicia realmente, y que lamentablemente van a seguir durante tantos y tantos y tantos años. En esos momentos puede estar pasando algo, y posiblemente estemos hablando de ese caso en unos años. Sí, seguramente lo darán a conocer. A mí lo único que sí puedo decirlo abiertamente y sí me desespera fue y es el procedimiento para poder enjuiciar a una persona, al menos en el sistema local. Y sabemos que en Latinoamérica eso es muy común, ¿no? Porque 3 años. Y aparte, pues le vas a sumar ya la condenatoria. O sea, ya sabías que ya no iba a salir nunca. No tenía forma de salir de esta, pero 3 años para enjuiciarlo en un caso tan mediático. O sea, al menos yo creo que por lo mediático, a veces las personas podrían tener así como más conciencia de decir, bueno, lo aceleramos porque es un caso que está causando mucho revuelo entre la sociedad. Sí, todos están hablando de ello y sobre todo están hablando de qué tan bueno realmente es tu equipo de trabajo. Hablando de forma del proceso, vaya, ¿no? Sí, claro. Y de los abogados y los juzgados, ¿no? Pero también aquí hay que dejar algo muy en claro. O sea, al parecer, escuchando la historia y escuchándola toda, Clara parece una persona consciente de lo que está pasando. O sea, y hay que entender que actualmente hay muchas personas que viven con el miedo de dejar a sus parejas pensando en que o no van a encontrar a alguien igual, o dependen económicamente de ellas, o que realmente no van a salir adelante por sí solas, ¿no? Entonces, sí hay que tratar de entender a este tipo de mujeres porque es muy delicado.
Sí, lamentablemente es el chip que por generaciones se ha metido tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Sí. Cuando estás necesitado, por una mala racha, por una mala vida tal vez, pero depende de una persona que para ti es un dios o una diosa en ese momento, lamentablemente hace que permitas muchísimas cosas. Sí, que aparte te dejes manipular, te dejes bajar y te dejes caer sin poner un límite, ¿no? Tal cual, sumiso, ¿no? Y eso es un mal que, desgraciadamente, es un mal para una persona que encuentra a otra como Jorge. Así lo ponemos, como el monstruo de Iztapalapa. Yo así lo pongo, ¿no? Es un mal muy malo. Sí, son coincidencias bastante deplorables. Y desgraciadamente, pues le tocó a ella, ¿no? Yo lo imagino porque hay mucha gente que está allá afuera, ¿sabes? Que no, repito, estoy sorprendido, que realmente no conocemos, que realmente esta es una prueba de que jamás vas a terminar de conocer a tu pareja. Sí. Jamás puede tener un alter ego, puede mentirte, puede darte la vida como oro, pero que a pesar de que tenga todo eso, jamás vas a descubrir cuál es su verdadero yo. En el caso de Jorge, lo demostró de una manera muy deplorable. Sí, desgraciadamente. Pues bueno, amigo Manu, ¿algún otro comentario que quieras añadir a esto? Un comentario, agradecerles que se hayan quedado hasta este punto. Es muy importante para nosotros seguir grabando y compartirles estas historias, ya que nos gusta entablar un tema de conversación, nos gusta hablar sobre estos temas que tal vez en algún momento quedan en el olvido, pero que siempre es bueno recordarlos, pero no porque son morbosos, sino porque nos demuestra que la oscuridad está presente en cualquier momento. Además de seguirnos en nuestras redes sociales, síganos en Facebook, síganos en Twitter, síganos en Instagram, síganos en TikTok, como Miedos Nocturnos o Miedos Nocturnos Podcast en algunos usuarios. También en Spotify, síganos, califíquenos con 5 estrellas si es que ustedes creen que nos merecemos esa calificación, y sobre todo también suscribirse al canal de YouTube, donde semanalmente estamos subiendo episodios tan oscuros como el que acaban de presenciar. Y simplemente también desearte una muy buena noche, Ricardo, esperando tenerte del otro lado de la mesa el próximo sábado en punto de las 9 de la noche. Muchas gracias, amigo, y muchas gracias por escucharnos. Como le dijo Manu, nos vemos la otra semana en un nuevo episodio de Miedos Nocturnos.